Barra de Opinión presenta. Desde que yo me acuerdo, los narcos son la gente que tienen un carro nuevo, los que tienen ranchos, los que le prestan dinero a los pobres, los que compran el ganado, los que construyen iglesias, la gente que todo mundo quiere. Yo personalmente he perdido a mi hermano Benjamín y nos dejó a nuestra iglesia sin obispo. Su cuñado Luis Whitmar dejó 5 huérfanos, todos menores de 7 años. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, fue asesinado por un narcotraficante porque le gustaba la novia de mi cuñado. Mi tío Raúl Rascón fue comisariado ejidal del pueblo de Gómez Farías, Chihuahua. Mi hermano Eric Levarón, de 16 años, fue secuestrado. Y yo creo que la peor violencia que hay en México es la pobreza, la peor. Declararle la guerra al narcotráfico es el equivalente a declararle la guerra a la economía del norte de México. Yo quisiera postularme como candidato de la conciencia. Yo tengo un amor tan profundo y tan especial por este país, por nuestro país. En una de las ciudades más violentas de México, una niña y un payaso nos iban guiando por las calles. La niña cantaba y el payaso saltaba. Los policías ya no querían ser policías porque sus ojos estaban sonriendo. ¿Dónde estaba el miedo anoche? La guerra se fue a dormir durante algunas horas. Nosotros vamos a ganar porque a nuestro dolor ya le podemos agregar alegría. Y esas dos cosas juntas se llaman vida. Y la vida, por definición, es invencible. Ahora miren a su alrededor. Y que levante la mano el sicario que está entre nosotros. Nadie. ¿Algún secuestrador? Sí. Aunque lo viera, no se atrevería a levantar la mano. ¿Se dan cuenta de nuestro poder? ¿En dónde estás allí, Julián Levarón? En Torreón, Coahuila. La caravana del Paz con Justicia y Dignidad. Esta anécdota de la niña y el payaso caminando, esa sucede allí. En Monterrey, la noche anterior. La noche anterior. Correcto. Y es muy emocionante cuando dices, levante la mano el sicario que está entre nosotros o el secuestrador. Se dan cuenta del poder que tenemos, del poder que tenemos nosotros, los muchos que somos la mayoría gente de bien. Correcto. ¿Tú conocías antes México, antes de emprender tu camino con la caravana? Lo conocía de paso. Cuando tenía 17 años, yo y mi hermano Benjamín manejamos a Cancún y yo conocí de paso pues algunas partes de México. Pero en general no conocías el país. No, muy poco. Vamos a hablar muy largo del movimiento y de tus impresiones de México, que lo has recorrido ahora de cabo a rabo. ¿Dónde naciste, Julián? Mira, Sabina, yo nací en Galeana, Chihuahua. Soy un mexicano del noroeste de Chihuahua, donde la violencia está acabando con el tejido social y la seguridad de todos.
vamos a hablar, por supuesto, de la violencia porque te hemos escuchado a raíz de la situación trágica que estamos viviendo en el país. Sin embargo, me gustaría conocerte un poco más, conocer un poco más de tu comunidad. ¿Cómo es Galeana? ¿Cuánta gente vive en Galeana? En el municipio viven alrededor de 6.500 personas. Ajá. Somos 4 pueblos en Galeana. Galeana, La Angostura, Colonia Levarón y Lagunitas. ¿Tú vives en Levarón? Correcto. Oye, ¿y en Levarón todos se apellidan Levarón? La gran mayoría. Y son parentela, efectivamente. Correcto. Son mormones. ¿En todo Galeana son mormones o en la colonia de Levarón? Entre los levarones hay de algunas religiones. No me digas. Sí. Yo me daba la impresión que era una comunidad Sí. puramente mormona. Pues somos mormones ortodoxas. Ajá. Y hay algunos cristianos y hay católicos y hay ateos. ¿Y conviven sin tensión? Sí. Sí, nuestra filosofía y nuestra religión pues advoca la absoluta libertad de conciencia. Mira, los mormones vienen a México en 1890. Bueno, empezaron a emigrar en 1890 por un acuerdo que hubo con Porfirio Díaz. ¿Cuál era el acuerdo? Pues Porfirio Díaz vio que eran muy industriosos y muy Sí. pues muy trabajadores y muy organizados, y en Estados Unidos estaban sufriendo una tremenda persecución religiosa. Y inclusive les quitaron todos sus derechos a punto de hasta quitarles su ciudadanía americana. Y los mormones de ese entonces eran polígamos, que significa que tenían algunas esposas. Ajá. Y pues era una persecución. También eso, los perseguían también por eso. Bueno, esa era la excusa, pero en realidad fue pues yo creo una persecución política, porque ellos eran muy organizados y no permitían a la corrupción en la política. Entonces, pues eran muy perseguidos por los políticos corruptos. Vienen de Utah, ¿cierto? El estado de Utah en Norteamérica. Pues es una larga trayectoria la de los Levarón. Inclusive, el primer Levarón del que tenemos conocimiento se vino en el barco Mayflower de Holanda, cuando asentaron en Estados Unidos. Mayflower era el buque que trajo a los primeros protestantes a las costas de Estados Unidos. Pues fue el barco que trajo a las ideas, la idea de la libertad de conciencia. Estados Unidos, yo creo, le dio al mundo lo más grandioso en la historia del mundo. Y pues yo creo que eso fue cimentar la libertad de conciencia cuando separaron el Estado y la Iglesia. Así es. Yo creo que pues, eso fue un avance muy importante para toda la humanidad. En ese entonces vivíamos como vivían los romanos aún, y ahora pues ya tenemos toda la tecnología y tenemos avances de todos tipos porque hemos tenido esa libertad de conciencia. Y vienen a invitación de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX. En 1924 hay una muy importante inmigración. Alma Dyer Levarón. Bueno, Alma Dyer Levarón pues él fue mi bisabuelo. Y él, pues, mi abuelo nació en La Berkin, Utah. Y emigraron ellos a México. Y alrededor de ese tiempo, puede ser correcto, de 1924, me suena correcto, no estoy muy seguro del dato. Ajá. Pero en 1948, mi abuelo, Joel, renuncia a su ciudadanía americana porque no quería ir a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y pues él vino a México y fue, pues, desde ese entonces, de ahí venimos nosotros. La historia oficial narra que hubo una escisión entre los mormones, los que se ajustaron a la petición de las leyes norteamericanas de no ser polígamos, y los que dijeron no, nuestro profeta nos pide que lo seamos, y los polígamos, vienen a México. ¿Es correcto? Sí, pues más bien no era por la poligamía, o sea, ellos estaban viniendo por un principio de libertad.
Ajá. y que seguimos advocando nosotros. Y el principio era, es decir, uno puede decidir su vida privada como quiera. Pues la idea es que el gobierno no se meta en la vida privada y en las decisiones privadas de los individuos. Esa fue la gran lucha. Esa fue la gran lucha. Y bueno, fundan la colonia Levarón. ¿A qué se dedican ahí? Pues la mayoría de los jóvenes no tienen educación profesional. La mayoría después de secundaria se van a Estados Unidos y regresan a sembrar nogales. Se van a trabajar y sembrar nogales o comprar un ranchito, un ganado o algo. Y muchos no regresan porque aquí no se puede salir de la pobreza sin educación y sin contactos en México. Entonces, ha sido arduo para los mormones la subsistencia en México. Pues México nos ha abierto los brazos, nuestros ancestros nos han enseñado que nunca nos olvidemos que cuando fueron despojados de todo, que México nos abrió las alas y nos cobijó, nos trató con respeto y con dignidad y pues estamos muy afligidos por lo que ahora vivimos. Lo que están viviendo, por supuesto. Y vamos a entrar a eso. Una curiosidad, ¿siguen practicando la poligamia? Es correcto. Algunos, no Algunos. todos. ¿Tú eres de una familia poligámica? Correcto. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo más de 40. ¿Del mismo padre? Ujú. Oye, ¿y sí se reconocen como hermanos? Vivimos casi en la misma cuadra. Bueno, eso es maravilloso, o sea, les alcanza para varios equipos de fútbol. Debe ser una experiencia tener 40 hermanos. Es absolutamente maravilloso. ¿De verdad? Ujú. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son? No estoy seguro, son como 20 hombres y 24 mujeres o algo. ¿Cuántas madres son? 5. 5. ¿Y viven en armonía? Sí. Ujú. ¿Tú a qué te dedicas? Soy constructor. Constructor de casas, ¿cierto? Pues, de casas, de hoteles, de hospitales. Y cuando dices que has construido 200 casas, Ujú. ¿te Más de refieres- 200. Más de 200 casas. Ujú. ¿Te refieres a que las has construido con tus propias manos? Ujú. Correcto. ¿Trabajas con un equipo de... Sí, sí. Pero yo como el líder del proyecto. ¿Cuánta gente tienes bajo tu mando? Pues un grupo es como de 5 o 6 personas. Tienes un acento no típico. ¿Tu primer idioma fue el inglés? Es correcto. Sabes, las comunidades, México juega, durante todo el siglo XX jugó a que todos los mexicanos éramos igualitos, ¿no? Todos éramos una mezcla de aztecas Ujú. y españoles. Yo no lo soy, yo soy hija de polacos, Ujú. ¿no? El primer idioma que oí en mi casa no fue el español. Ujú. Tu primer idioma fue el inglés. Ujú. Los franceses mexicanos, su primer idioma es el francés. Ujú. Los menonitas cantan en las primarias, los niños alemanes cantan, menonitas de origen alemán, cantan el himno mexicano en alemán. Wow, no lo sabía. ¿Cómo es crecer en el inglés en una comunidad como Levarón, en un país que habla otro idioma? ¿Qué recuerdos tienes de niño de esto? Pues yo tengo recuerdos muy gratos de ir a las casas pues de los empleados del rancho y yo crecí alrededor pues de la gente que nos ayudaba. Yo aprendí a hablar español a puros disparates con la gente que trabaja en el rancho, ¿no? Ajá. Y pues es muy difícil después deshacerte de la costumbre, pero De ese español que se aprende sí, sí. en la calle, Correcto. ajá, ajá. ¿Y cuándo aprendes? ¿Tienes clases formales alguna vez de español o...? Pues sí, yo fui a la nosotros tenemos una escuela privada, se llama la Escuela Alma Dyer Levarón, Ajá. y en la secundaria, pues ya es la secundaria pública, se llama, bueno, la que yo fui era la secundaria técnica número 17, y ahí pues yo formalicé y aprendí más español. Ya fue todo en español. ¿Te has sentido bien recibido en México o te has sentido, y te lo digo yo como alguien de origen judío, un poco en el closet?
En mi infancia era estar, me decían mis padres, no le digas a todo mundo que eres judía, cuidado. Tú como mormón, ¿cómo lo viviste esto? Pues mira, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, se pasó una ley legalizando el asesinato de los mormones. Entonces, si usted me quiere hablar a mí de cómo fuimos recibidos en México, pues yo tengo un amor tan profundo y tan especial por este país, por nuestro país. ¿Nunca hubo ningún crimen de odio hacia los mormones por ser mormones? Absolutamente nunca. En México no. Hablemos de esto que introduciste al principio, la violencia en México. ¿Cuándo empezó esta invasión de la violencia allí en Galeana? Pues yo creo que la violencia se ha ido apoderando de la sociedad por mucho tiempo ya y se ha expresado cuando nos sentimos más apretados. Y creo que yo soy del noroeste de Chihuahua. Ajá. Y ahí han sido asesinadas muchas personas. Yo personalmente he perdido a mi hermano Benjamín, que dejó a 5 huérfanos, todos menos de 7 años, y nos dejó a nuestra iglesia sin obispo, era el obispo de la iglesia. Su cuñado Luis Whitmar, que vino a ayudarle a su casa, dejó 5 huérfanos, todos menores de 7 años. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, fue asesinado por un narcotraficante porque le gustaba la novia de mi cuñado y se la quería quitar y por eso lo asesinaron. Mi tío Raúl Rascón fue comisariado de ejidal del pueblo de Gómez Farías, Chihuahua. Estaba denunciando a unos narcotraficantes que estaban haciendo ilícitos en la comunidad y al siguiente día se lo llevaron, nunca lo hemos vuelto a ver. Y mi hermano Eric Levarón, de 16 años, fue secuestrado. Yo personalmente he sido perseguido por hombres armados. Me bajaron de mi carro, me golpearon enfrente de mi esposa y mis hijos con armas a mitad de un pueblo. Todo el mundo viendo lo que está sucediendo. ¿Este pueblo siendo Levarón? Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, ajá. Correcto, y lo que sucede es absolutamente intolerable. Yo he decidido que esto no lo puedo seguir permitiendo. Que yo tengo una imagen que quisiera ver en México de una ciudadanía, nosotros los ciudadanos, que no somos coercidos, porque no somos coercibles. Yo quisiera que los mexicanos dejáramos de agachar la cabeza y de parar la colita y seguir pretendiendo que las cosas están bien, porque las cosas no están bien. Vamos a volver al tema de cómo solucionar esto de la violencia. Te quiero pedir que nos relates, nos hiciste un sumario de la gente que tú has perdido. Quisiera que fuéramos un poco más despacio. Cuéntame del mal día que secuestraron a tu hermano Eric. Fue el 2 de mayo del 2009 y inclusive mi hermano Benjamín estaba dentro de una tumba, cavando una tumba por un amigo que había sido muerto atropellado. Ajá. Y cuando le habló mi papá para decirle que habían secuestrado a mi hermano. ¿Qué edad tenía Eric? 16 años. ¿Y de dónde lo secuestraron en el rancho de mi papá, en Ignacio Zaragoza. ¿Estaba en el campo? Pues ellos estaban bajando la sierra, porque el rancho de mi papá está en la sierra. Estaban bajando la sierra y traían postes en un camión. Y iban a bajar con los postes y subir pastura. Sí. Entonces estaba Eric y Kenley, mis 2 hermanos, en la puerta del rancho cuando le vienen los secuestradores y secuestran a Eric y le dicen a Kenley que le vaya a decir a mi papá que les hable por teléfono. Y pues mi papá fue y les habló por teléfono y estaban pidiendo $1 millón de rescate. Y pues
como ya teníamos un funeral, pues ya estábamos en un espíritu muy, pues toda la comunidad. Muy sombrío. Muy sobrio, exacto. Y la comunidad nos pidió a la familia que por favor consideren a toda la comunidad en cualquier decisión que habríamos de tomar y a ver si podíamos hacer las cosas como equipo. Sí. Y eso implicaba no pagar el rescate. Bueno, lo primero que dijimos, pues vamos a agarrar las armas y vamos a buscarlos. Sí. Y ya tenemos una idea más o menos ¿De quiénes son? De quiénes son, claro, ahí se sabe quiénes son los criminales. Y vamos tras de ellos, los matamos. Por cada uno que nos matan a nosotros, matamos a 10 de ellos. Ajá. Y decidimos que esa no era la solución, porque si matamos a la persona equivocada o si nos matan más a nosotros, es un problema. La violencia no se puede resolver de esa manera. Entonces, lo que dijimos como una comunidad es que lo último que podemos hacer es pagar. Porque pagar el rescate, en realidad, es esconderte atrás del dinero para pagarle a más personas y comprar más armas para que vayan y le hagan lo mismo a tu prójimo. Ahora, una pregunta, ¿era realista la petición de $1 millón a tu papá? Bueno, si fuera un solo dólar, pagarlo sí. Sería convertirte en criminal. Sí, entonces ustedes deciden ir a Chihuahua, a la capital del estado, y hablar con el gobernador Reyes Baeza. Correcto, toda la comunidad dijimos, pues vamos a ir a la autoridad y decirle, ustedes son responsables por nuestra seguridad. Ustedes claman un monopolio en las armas, claman un monopolio en la seguridad y nosotros estamos indefensos. Este problema es de ustedes. Así es. Si ustedes quieren ser la autoridad, este problema es de ustedes. Dices, toda la comunidad fue, ¿fueron así los 6,000? No, fueron como 600. 600 se instalaron frente al palacio. ¿Y quiénes entraron a hablar con el gobernador? Benjamín, mi hermano, y yo también. ¿Y qué dijo el gobernador? Nos dijo que no nos preocupáramos. Estuvimos 3 días ahí y nos dijo, no me preocupen, les aseguro que ese muchacho va a regresar. Y 3 días después nos fuimos para la casa. Dijimos, si en 3 días no regresan, nosotros también regresamos. Sí. 3 días después nos habló por teléfono mi hermano que le habían soltado. Entonces... pero ¿cómo la habían soltado? ¿Y cómo se logra eso? Porque, digo, eso es una sorpresa. Nosotros cuando les dijimos no les vamos a pagar, sí. Nosotros ya habíamos, ¿cómo se dice? Sido convencidos de que no lo íbamos a volver a ver vivo. Pero esto pues, es en realidad una posición que se tiene que tomar si quieres seguir teniendo una comunidad. Porque si permites... Porque un secuestrado está muerto en vida. Si pagas, de todas maneras no estás seguro, no tienes ninguna seguridad que te lo van a volver a entregar. Y en realidad pagar sería someterte a la esclavitud para siempre de los caprichosos. Lo más fácil para un criminal es venir a quitarte la vida. Te lo pueden quitar con un desarmador. Y, ahora, te preguntaba, ¿a los 3 días los sueltan? ¿Cómo fue operado esto? ¿Los persiguió el gobierno, las fuerzas estaban del los gobierno? Helicópteros en la sierra, estaban fue tanta la presión que nosotros pusimos que el gobierno se movió con todo por rescatar a este chavo. Porque nosotros le pusimos la llaga, o sea, le pusimos toda la presión. Nos asentamos en el Palacio de Gobierno, todos los días estaban poniendo pancartas que no queremos secuestros y este tipo de cosas. Pero no lo captura el gobierno, sino que lo sueltan los narcos. Sí, es correcto. Eric dice que la razón que lo soltaron es porque él los convenció de que lo que estaban haciendo nunca los iba a hacer felices. Y pues él les lavó el coco, de cierta manera. Los convenció de eso, o sea que no fue el movimiento o tal vez una combinación de ambas cosas, ¿cierto? No lo sé, él dijo que sintió que fue un milagro que lo soltaron. ¿Y cómo lo reciben a Eric Pues lo recibimos como un milagro en realidad, lo recibimos como un milagro porque yo personalmente ya había aceptado la idea de nunca volverlo a ver. A partir de ahí ustedes se organizan en redes de información, ¿cierto? Es correcto, hicimos una organización antisecuestros que se llamaba la SOS de Chihuahua. Juntamos a toda la gente del noroeste de Chihuahua. La gente estaba y sigue estando harta de los secuestradores. Y esta gente que porque tienen una pistolita, nos tienen a todos de rodillas. Porque tenemos una autoridad que básicamente es criminal. ¿De cuántos ciudadanos constaba esa red de información? Pues mira,
nos reunimos, la organización SOS Chihuahua, y dijimos, pues no queremos ser enemigos del gobierno, queremos que el gobierno sepa que nosotros queremos trabajar en conjunto con ellos. Entonces, pues nos movimos el 2 de junio del 2009 el 2 de julio del 2009 para ir a la graduación de los policías antisecuestros del estado de Chihuahua que habían venido a entrenar de Colombia y no sé cuántas cosas. El mismo gobernador Reyes Baeza nos dijo que en unos días más él va a ir al noroeste de Chihuahua y juntos la autoridad y los ciudadanos vamos a acabar con este problema. Eso fue el 2 de julio. El 7 de julio llegan 20 hombres armados a la casa de mi hermano. Viene su cuñado a ayudarle, se los llevan a los dos y los matan, de 4 balazos en la cabeza a cada uno y los dejan tirados con un mensaje como perros. Era Benjamín, que era el obispo de la comunidad, y Luis Whitmar, su cuñado, que vino a ayudarle. Y esto es en represalia a que se estaban organizando ustedes. Claro, absolutamente. Bueno, es lo que creemos, no podemos tener ninguna certeza. Y habían capturado 25 sicarios. Esta red, gracias a la red de información, capturaron 25 sicarios, que te habla de la capacidad. Eso no tuvo nada que ver con nosotros. No tiene que ver, esa es una versión equivocada. Eso no tuvo nada que ver con nosotros. No tuvo nada que ver. Que yo sepa. Sí. Nosotros no sabíamos de esas personas, ni sabíamos quién eran, y todavía no sé quiénes, pero... Bueno, llegan 20 hombres armados, me imagino, en distintos vehículos. 4. En 4 vehículos. Llega el gobernador del estado al funeral de mi hermano, junto con la procuradora, y se pone ante las cámaras nacionales porque causó una indignación internacional lo que había sucedido. Así es. El gobernador nos dice que la procuradora del estado no se va a ir del estado del municipio de Galeana hasta que capturen a todas las personas responsables. Levanta todas las pruebas de la escena del crimen y al siguiente día nos dice que es un problema del gobierno federal porque es crimen organizado. Viene el gobernador y la procuradora y al dice, funeral de mi hermano y nos dicen, ya nos habían dicho 4 días anterior que el gobierno del estado de Chihuahua va a venir a las comunidades y juntos el gobierno del estado y la autoridad van a acabar con el secuestro, con el flagelo. Entonces... al día siguiente ella dice, pues fíjense que siempre no, porque esto es un asunto federal. Es correcto, y ya habían levantado todas las pruebas. Ya llevamos más de 2 años y no hay una persona sentenciada por ese crimen. El gobernador nunca vino a las comunidades del noroeste de Chihuahua. Asesinaron a mi hermano para aplastar un movimiento ciudadano y nosotros seguimos agachando la cabeza y parando la colita y esperando que otros vengan a salvarnos. Y, Julián, ¿qué supones que pasó? ¿Qué amedrentó a la procuradora? Pues no sé, porque hay tantas historias. Yo he oído tantas historias de Krill, de Juárez, de Casas Grandes, de todos lados, que cuentan exactamente la misma historia. El hermano mismo de la procuradora, que en paz descanse, fue asesinado y torturado y en un video dijo que ellos aceptaron dinero para asesinar a mis hermanos. Entonces, pues yo no sé cuál sea la verdad. ¿Quiénes aceptaron dinero, perdón? El gobernador y la procuradora. Y que, pues, no sé, lo estaban torturando, yo no sé cuál sea la verdad, pero eso sucedió. Sí, bueno, y lo que digo es que ya son 2 años y no hay una persona sentenciada. Correcto, hay algunas personas en la cárcel que supuestamente estuvieron involucrados, pero no hay nadie sentenciado. Y te voy a decir, yo creo que nosotros, la sociedad civil, compartimos con el crimen al seguirlo tolerando a las autoridades que tenemos, porque mira, es muy fácil para una autoridad, el presidente, el gobernador, estar detrás de una muralla rodeado de guardaespaldas y armados y decirnos a nosotros los ciudadanos, nosotros no te podemos defender, tenemos policías que no podemos depurar, pero ustedes no pueden tener con qué defenderse porque eso es muy peligroso. Ustedes no pueden tener armas. Sí, entonces nuestra autoridad, que debe de ser para protegerlos a ustedes,
Para lo que sirve es para que estén amarrados de las manos, que estén prostrados, para que lleguen 20 personas a la casa de mi hermano a asesinarlo, a humillarnos de una forma que es absolutamente intolerable. Y yo estoy aquí para decirlo, que yo me opongo a eso. Ahorita en Levarón la gente está armada, más allá de si es lícito o no lícito. No necesitamos estar armados porque tenemos federales y soldados en la comunidad. El gobierno federal nos ha mandado gente para protegernos. Ajá. Eso es correcto. Sí. Pero no es una solución a largo plazo y después nos hacemos dependientes. Y es carísimo. ¿Es carísimo? ¿Ustedes lo pagan? No, el Lo gobierno, pagan de ellos. seguro el gobierno bueno, lo sí, paga, pero no puede haber detrás de cada mexicano un sí, pues, policía, es lo que esto dices. es totalmente absurdo. Mira, en el noroeste de Chihuahua, el narcotráfico, de acuerdo a mi experiencia, y esto es personal, ha sido la industria que subsidia la economía por más de 3 décadas. Desde que yo me acuerdo, los narcos son la gente que tienen un carro nuevo, los que tienen ranchos, los que le prestan dinero a los pobres, los que compran el ganado, los que construyen iglesias, la gente que todo el mundo quiere. Los Sí. Robin Hood del norte de México. Entonces, ¿a qué te lleva esto? A decir, Declararle la guerra al narcotráfico es el equivalente a declararle la guerra a la economía del norte de México y consecuentemente, en mi opinión, declararle la guerra a los ciudadanos. Llevamos 60,000 muertos en esta guerra, más drogadictos que antes, y no hay un solo dato que yo conozca que justifique esta guerra. Ninguno solo. el presidente dice, me puedo arrepentir de cualquier otra cosa excepto de haber ido contra los narcos, si hubiera tenido que ir con piedras cuando se le dice, bueno, Es muy fácil decir eso. Voy con Es piedras. muy fácil decir esto cuando estás en Los Pinos, cuando tienes 50 guardaespaldas, cuando estás detrás de una muralla, donde no tienes una idea lo que significa estar en la casa de mi hermano cuando llegan 20 cabrones a matarlo. Julián, y entonces, ¿cuál es la solución? Te pregunto cosas muy puntuales. ¿Tú estás por la legalización de la droga? No, estoy por la descriminalización de las drogas, porque es un problema social y no se puede resolver con la violencia. Bueno, de hecho, México es un país de tráfico, pero de consumo estamos benditos, consumimos menos que los estadounidenses o los españoles. Hay que ser claros en este punto. Y hay que agarrar un panorama más amplio y ver el problema desde una perspectiva del que lo ve el hombre en la calle. Sí. Porque un legislador no tiene autoridad moral para legislar para los mexicanos, por esta razón. Porque ellos no tienen que vivir las consecuencias de sus dictámenes. Así es. Porque se autolegislan sus propios salarios y no tienen una idea lo que significa ser un ciudadano en México. Déjame regresar muy puntualmente. Entonces tú dices descriminalizar y con esta gente que trafica con sustancias estupefacientes, Sí. ¿qué? ¿Hacer un pacto con ellos? Mira, si yo quisiera, con esa pluma que usted tiene en la mano, me Sí. puedo matar. Sí. Si yo quisiera. Entonces, decir que el gobierno es responsable de que la gente no se haga daño a ella misma es darle un poder al gobierno que no tiene ética. Y te voy a decir por qué no tiene ética. En Jalisco tenemos los plantíos de agave, que son un monumento nacional, y presumimos el tequila. Lo vemos en los carteleros por todas partes. Y yo no sé cuál será más moral, más correcto, tequila, marihuana, cocaína, no tengo idea. ¿Quieres tequila? Acá tenemos. Sí. ¿Quieres tequila? ¿Tú bebes tequila? Nada más preguntas. No ¿No puedo. bebes tequila? Bueno, no puedo porque no me gusta Bueno, y porque eres mormón. también. Pero tú abogas porque quien quiere Mira, tomar tequila que es lo un tome. problema, el problema del vicio es un problema que se soluciona de fondo con las familias, con las iglesias, con las escuelas, con los doctores. No es un problema que se puede solucionar jamás con el ejército y con las leyes. Bueno, y además estamos hablando de que no ha sido eficaz esta guerra. O sea, Tenemos 60,000 Sí. muertos y todos los días siguen muriendo más. No hay un solo dato que lo justifique. Si hiciéramos un panteón del tamaño que se necesita para 60,000 muertos o 50,000, no sé a cuál dato irle, serían de 40 a 60 cuadras de una ciudad. De ese tamaño sería el panteón. En mi municipio de Galeana tenemos 6,500 personas.
El equivalente de lo que ha sucedido en México en los últimos 4 años es ir a 7, 8 municipios, 30 pueblos del tamaño de los pueblos que yo conocí toda mi vida y asesinar a todos. No hay un solo dato que lo pueda justificar, ni uno. Julián, tú en ese momento, después de el asesinato de Benjamín y de Luis, declaras a la prensa, no me voy a rajar. ¿Qué significa no me voy a rajar? ¿Qué significó? ¿Qué hiciste? Yo no me acuerdo nunca de haber dicho eso. Pues sí lo dijiste. Bueno, yo creo como una de mis frases favoritas es de Emiliano Zapata, y lo que él dijo es, yo prefiero morir siendo esclavo de los principios que vivir siendo esclavo de los hombres y de sus caprichos. Te vuelves un activista, te sales de tu comunidad y empiezas a hablar con la prensa, ¿cierto? Mira, yo no tengo ningún deseo de ser un activista. Yo deseo ser un ciudadano que tiene conciencia. Bueno, pero eres un activista. Te hemos visto en los últimos 2 años en momentos muy importantes de este movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Eres un activista. Pues no es algo que yo he escogido, pero creo que todos debemos de escoger ser ciudadanos que tienen conciencia. También dijiste, me hubiera vuelto drogadicto o alcohólico si no me vuelvo activo. Eso lo dijo el Dalai Lama. Yo Okay. usé el ejemplo de él. Ah, lo parafraseaste Sí. al Dalai Lama. ¿Y lo crees? No, yo no. ¿Qué pasa si te hubieras quedado en tu comunidad? No habría una razón para seguir viviendo. Tengo 11 hijos. ¿Por qué? ¿Por el coraje? No, porque no tienes dignidad. O sea, si no tienes dignidad, ¿para qué quieres vivir? La vida es tan frágil y tan efímera que vivir sin dignidad es mucho peor que la muerte. Tienes 11 hijos, decías. Es correcto. Tienes que vivir para ellos, por supuesto. ¿Dónde están los hijos de Luis y de Benjamín? ¿Quién los Esa está es otra cuidando? razón que yo estoy aquí diciendo lo que creo que es verdad. Ajá. ¿Y dónde están los hijos de Luis? Están y en Benjamín? Galeana. ¿Y quién los cuida? Sus mamás. ¿Y quién se ocupa de sus gastos? ¿La comunidad, me imagino? Pues tienen ayuda. Te voy a citar lo que escribe el periodista Carlos Ramírez en un artículo del 29 de julio del 2011. Afirma que durante un operativo de la Quinta Zona Militar, el ejército interceptó en el rancho Levarón de Galeana, Chihuahua, 2 camionetas sospechosas y los soldados fueron atacados con armas de fuego de alto calibre de uso exclusivo del ejército y asesinaron a un soldado. Los militares arrestaron a los agresores Daniel y Oscar Levarón, miembros de la colonia mormona de los Levarón. ¿Qué piensas de esto? ¿Hay miembros de la comunidad mormona de Levarón que son parte del crimen? ¿Cómo implica No, esta eso nota? no fue parte del crimen. Déjeme le explico ¿Ah, sí? lo que pasó. Meses antes llegan 5 camionetas a la casa de mi hermano, los secuestran de su casa y los asesinan. Pues mis primos, que son Daniel y Oscar, están en su rancho, llegan 2 trocas de soldados con las luces apagadas, no tienen idea quiénes son, no tienen orden de cateo, entran al rancho, pues ¿qué van a pensar? Piensan que son sicarios llegando a hacerles lo mismo. Así es. Se defendieron, esa es la realidad. Y tenían armas. Claro que tenían armas. Por eso te preguntaba con todo el candor si la gente se ha armado, porque en muchas partes de México En el la norte, gente se ha en armado. el norte, en todos los ranchos hay un arma. Ok. O sea, no es nada nuevo. ¿Y entonces crees que esto está malintencionado Mira, como se plantea acá? Yo creo que la autoridad que nos debe de proteger, si ellos quieren tener guardaespaldas pagados por los ciudadanos para que los protejan a donde quiera que vayan y le digan a un ciudadano, tú no puedes tener forma de defenderte cuando yo no te puedo defender. En realidad siento que están cometiendo un crimen en contra de mí. Siento que esa regla es una regla criminal. Nos deja desamparados. Claro, si no te puedes defender, pierdes toda tu libertad en ese instante. ¿Cómo conociste a Javier Sicilia? Cuando Isabel despertó en su hamaca en las costas del mar de Mazatlán, una niña salvaje de pelo engreñado la miraba. Una niña que gracias al cariño y al tesón de Isabel aprenderá a hablar y a leer y a escribir
estudiará zoología en la universidad, aunque allí reprobará la mayoría de los cursos, y llegará a ser la empresaria más grande de atún del planeta y también uno de los seres vivos más raros, de la mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Berman. Mira, yo estuve tan amargado y lo sigo estando, porque en el caso de mi hermano no tenemos la certeza ni siquiera de quiénes fueron los que lo asesinaron. Y él murió defendiendo a otros. Y yo, para estar bien, no puedo permitir que jamás esté bien eso, jamás. Cuando yo vi a Javier Sicilia, que se levantó después de que le mataron a sus hijos y le dijo al gobernador de Morelos, si tú no capturas a las personas responsables por haber hecho esto, nosotros vamos detrás de tu autoridad. Y yo creo que nosotros, como ciudadanos mexicanos, nos volvemos criminales al permitir tener una autoridad que nos deja en el 98% de la impunidad. Sí. ¿Por qué les estamos pagando? O sea, por cada 100 crímenes en México, solo 2 se resuelven en una condena y un encarcelamiento. Yo no sé cuáles sean los datos oficiales, esos datos he leído, pero una cosa que te puedo decir aquí con toda la certeza, que en el caso de mi familia y de todas las familias que yo conozco, no hay una persona sentenciada, ni una. Creo que un derecho es lo que los ciudadanos de un pueblo hace valer. Entonces vas y buscas en Morelos a Sicilia. Correcto. Te acercas con él, supongo, en el Zócalo de Cuernavaca. Sí. ¿Y qué impresión te da, Javier? Una persona que tiene dignidad. Y tiene una facilidad de verbalizar lo que muchos sienten, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Y tiene como una estructura sobre lo que es la moralidad, en el sentido de que es bien, el bien para todos y cuál es el mal para todos. Tiene mucha claridad al respecto. Pues yo creo que sí, sí, pero lo que no creo es que el gobierno es quien debe de resolver el problema de la violencia. A ver, explícame eso. Lo has dicho que es la sociedad. Sí. Entonces, ¿para qué sirve el gobierno, perdón? Mira, yo creo que los gobiernos son una delegación y no puedes delegar un poder que no tienes. Yo creo que cualquier prerrogativa que clama un gobierno que le niega a un ciudadano comete un crimen en contra de ese ciudadano. Creo que ejerce un dominio que no es justo y que no tiene autoridad legítima para hacer eso. Creo que si vemos el panorama completo, en el caso de nuestra economía, porque yo creo que la peor violencia que hay en México es la pobreza, la peor. Y la razón que creo que estamos tan fregados en México, pues tenemos uno de los países más ricos en recursos naturales en el mundo, pero tenemos a unos legisladores que casi son dioses en nuestro país. Porque ellos pueden decir, bueno, esta semana este es el precio que le vamos a poner al petróleo, a la educación, a los caminos, al agua, al gas, a la electricidad, absolutamente todo. La economía la quieren controlar con las leyes. Y los empresarios usan a nuestros legisladores para proteger sus industrias y tenerle la bota en el pescuezo a 112 millones de personas. Oye, Julián, pero encuentro una contradicción. Dices, la solución a la violencia no está en el gobierno. Pero si hablas de un gobierno que no cumple con sus funciones, un gobierno, digo, por ley en este país no podemos portar armas porque, como decías hace unos minutos, el gobierno tiene el monopolio de la violencia. Sí. Pero esto es lo que hemos permitido y eso es lo que hay que dejar en claro. Un gobierno es el reflejo de lo que toleran o lo que aprueban sus ciudadanos. Nosotros en México hemos sido capacitados por más de 5 siglos a agachar la cabeza y a parar la colita y a decir todo está bien. Voy a regresar a esto, a tu mensaje sobre, que además escribiste recién en la revista Proceso al respecto. Quiero preguntarte, recién también te reuniste con Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde te reuniste con él? En su oficina. ¿En la Ciudad de México? Sí. ¿Y de qué hablaron? Pues él me ofreció la idea de participar en la política
Y de que fueras diputado Senador. o senador. sí, ¿Y qué piensas? pues mira, yo ni siquiera me gradué de la secundaria. Yo no tengo capacidad para ser un político y creo que la política nos divide a los mexicanos. Y yo quisiera trabajar en las cosas que nos unen. Yo creo que la política en México es absolutamente criminal. Criminal. Criminal, correcto. Pero ausentarte de la posibilidad participar en ella no le deja el campo libre a los políticos corruptos. Sí, es correcto, pero es precisamente eso lo que yo deseo que cambiara, pero aquí en los mexicanos. Yo deseo pintar un panorama de cómo sería una sociedad no coercionada, no coercida. ¿Y se lo dijiste esto a Andrés Manuel? No, más bien él me habló de sus proyectos y yo le dije que muchas gracias. Es un problema de los políticos, ¿no crees? Que traen su discurso y bueno, la realidad Mira, es... los políticos nada más no los viven en el estorban. mundo de la realidad. No. No viven en el No. mundo de la realidad porque no tienen que vivir las consecuencias de sus dictámenes. Así es. Y permitirle a los ciudadanos que ellos tengan ese poder de dictaminar nos vuelve a nosotros unos agachados y cómplices de la criminalidad. También, bueno, te has reunido en 2 ocasiones con el presidente Calderón. No, y- no más una vez. La segunda 2 vez yo no fui. No fuiste. No. ¿Y qué impresión te dio el presidente Calderón? Pues mira, yo siento que nosotros los mexicanos pensar que un presidente y 32 gobernadores van a resolverle los problemas a 112 millones de personas, somos unos ilusos. Ujú. Creo que, pues yo quisiera postularme como candidato de la conciencia. A ver, pero esto así, postularte para Sí. ser senador. No. Para ser un candidato con conciencia. Y quisiera invitar a todos los mexicanos que se postulen como candidatos de la conciencia. Y yo voy a ser quien cuestiona a todos los candidatos sobre sus intenciones, sobre su autoridad y sobre sus proyectos. Porque creo que la gran mayoría son proyectos criminales. 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 No son éticos. Has dicho que lo que más miedo te da es dejar de sentir. ¿Es verdad eso, Julián? Mira, una persona que deja de sentir ya no tiene una razón para vivir. Pero es más cómodo vivir sin sentir. Sobre todo cuando... Pues ¿para qué quieres la vida si no sientes? O sea, de todas maneras, nomás vas a estar aquí un tiempo. Ahora, ¿cómo se le hace cuando te sucede una desgracia como la que te ha sucedido a ti? Perder tanta gente de tu familia. ¿Cómo le haces para seguir sintiendo? Pues mira, yo le agradezco a la vida que eso me ha sucedido. Porque siento que si eso no me hubiera sucedido a mí, que es más, yo no tengo autoridad moral para hablar con un solo mexicano que no ha sido víctima. Porque cuando yo vi que había gente que estaba muriendo alrededor de mí, no dije absolutamente No dijiste nada. nada. Y soy criminal por eso y lo acepto. Sí. ¿Cómo empezar a arreglar esto, a sanar esto? ¿Por dónde empezar? Suena a una empresa colosal. La única forma es a través de la conciencia y creo yo que la solución viene de buscar en las áreas pequeñas de nuestra vida donde se contradice nuestra autoridad, donde nos puede hacer lo que a nosotros nos niega y empezar a aprender a decir no. Recorriste todo el país con la caravana. ¿Qué es lo que más te conmovió de México? Recorriste todo el país con la caravana. ¿Qué es lo que más te conmovió de México? México es un gran país. Eso es lo que te pareció. Sí, yo creo que tenemos la forma de cambiar no solo México, pero todo el mundo, los mexicanos. Y te voy a decir cómo. ¿Cómo? La violencia en el mundo ya no tiene futuro. Ya hay personas en el mundo que pueden pisar un botón y adiós toda la humanidad. Y ya tenemos esa potencia de violencia en el mundo. Si no encontramos un cimiento en la cual pueda existir toda la diversidad y aún nos podamos
respetar, Ajá. en eso vamos a acabar. Entonces te vuelvo a preguntar, realistamente, ¿qué podemos empezar a hacer? Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a cuestionar a toda la autoridad. Y yo quisiera retar a todos los candidatos a ser presidente a que tengan un diálogo conmigo. Porque yo quisiera ser el que cuestiona su autoridad. Porque no tienen autoridad legítima para declararle la guerra al narcotráfico, no tienen autoridad legítima para decirme a mí, tú no puedes estar armado y yo bien gracias, aunque no te pueda proteger. No tienen autoridad legítima para quitarme los frutos de mis esfuerzos sin mi consentimiento para dárselo a otros. No tienen esa autoridad legítima, yo lo niego. Y yo quisiera un país que no necesita la coerción, porque es gobernada por la razón. Estamos lejos, ¿no? Estamos muy lejos, pero yo creo que a donde estamos en la tecnología en el mundo, tenemos que apuntarle a las estrellas, aunque solamente vayamos avanzando de a 1 centímetro. ¿Quién te gusta de los candidatos a la presidencia? Mira, yo creo que si nosotros los ciudadanos, y esto me lo enseñó un filósofo que es muy amigo y es uno de mis mentores de Nueva York, se llama Keith Raniere, y es una de las personas más sabias que he conocido. Y lo que me dijo es que los gobiernos no son éticos, porque ellos hacen lo que no nos permiten hacer a nosotros. Y necesitamos buscar dónde está esa contradicción. Yo no creo, mira, nomás en el ejemplo de la educación en México, para el tiempo que salen los recursos de mi municipio y se vienen a la hacienda, de la hacienda se pasan a la SEP, de la SEP se pasan al sindicato y pasa por una tripa para regresar hasta Chihuahua, ya perdiste el 50% de tu dinero. Y la calidad en la educación es una basura. Tenemos a legisladores que nos dictaminan, el precio de la carretera va a ser TAS. Yo no puedo hacer una carretera, aunque dé el servicio Julián, a una décima parte. No entiendo por qué no quieres ser senador. Estás pensando todo el tiempo en política. Dices Sí. que no, pero todo el tiempo estás pensando en soluciones políticas, en problemas. Yo estoy políticos. pensando en el futuro. Ajá. En el futuro de mí tengo 10 hijos y pensar que a mis hijos van a poder llegar 20 personas a su casa, asesinarlos y salirse con la suya. Es insoportable, prefiero que me maten 1000 veces. Julián Levarón, muchas gracias por haber venido. Esta es tu casa. Estoy segura que nos vamos a volver a encontrar aquí para platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina. Barra de Opinión presentó. La alopecia es un término acuñado por un dermatólogo francés, Raymond J. Adrien, en 1864. Deriva del griego alopes, que significa zorro, ya que estos animales cambian de pelaje 2 veces al año. Este término ha sido utilizado en todos los tipos de caída de pelo conocidos como la caída de pelo temporal y permanente. La temporal es aquella que tiende a recuperarse en cuanto el estímulo se retira, como por ejemplo en las alopecias por medicamentos, como el tomar grandes cantidades de vitamina A y la ingesta de ácido valproico, entre otros. Este padecimiento se trata con sprays, shampoos, fármacos. Por otra parte, las de tipo permanente, como en la alopecia androgénica o androgenética o la calvicie, que es más frecuente en hombres y es secundaria a una afección hormonal y que tiene un patrón genético autosómico dominante, se usa el trasplante folicular, que es un tratamiento permanente mediante las técnicas FUS y la técnica FUE. Nombres que se definen en base a la zona donadora.